Estás viendo Conversando con Johnny Carpio. Bien, amables televidentes, ya estamos de regreso en este su espacio Conversando con Johnny Carpio. Como habíamos anunciado al inicio del espacio, pues hoy vamos a conversar con el licenciado Julio Manuel Díaz, quien es el director ejecutivo de Hogar Crea. ¿Por qué yo quise traer a don Julio hoy? Luego que leí en la prensa un informe, oigan esto, el triángulo del fentanilo, la nueva ruta del opioide, donde dice, un informe que se elaboró en Costa Rica, que la República Dominicana es posible que se esté, aquí lo dice, pues produciendo pastillas de fentanilo. Y para colmo, te la venden por internet y por delivery. Don Julio, gracias por venir al espacio, como siempre. Gracias, doctor Carpio. Estamos en Hogar Crea siempre para servirle. Muchísimas gracias, lo sé. ¿Qué vamos a hacer con este informe? Costa Rica, Puerto Rico y República Dominicana. Sí, ese triángulo. Ese triángulo, o sea, desde hace tiempo la Dirección de Control de Drogas ha estado muy preocupada y reuniéndose con varias instancias, tanto de la República Dominicana, ONG como nosotros, y con otras, y ellos mismos como partidarios de la seguridad. Se ha venido comentando esto, pero no se le da mucho crédito porque no habían la prueba. Ahora están saliendo pruebas de que sí, de que el fentanilo se está, inclusive en una ocasión, un señor que lo tomaron preso que tenía más de 10 años trabajando el fentanilo a través de las redes. Existen las redes, lo que llaman las redes oscuras, que son accesos que tienen unos jóvenes y unos narcotraficantes, que es difícil a las autoridades llegarle rápido a esos asuntos o a esos negocios que son del fentanilo, porque el fentanilo ahora mismo es la sustancia número 1 de persecución de las autoridades, porque el peligro del fentanilo es que el fentanilo es más poderoso, sumamente poderoso, y no solamente lo poderoso que es, sino que el mismo usuario muchas veces no sabe que está ligando la marihuana, la cocaína con fentanilo. Esto, además de producir sustancias muy baratas, crea la adicción en 4, 5, 6 días de haber usado el fentanilo, queda atrapado como adicto, no como otras sustancias que necesitan más tiempo. Esta necesita ya y es letal. O sea, letal estamos hablando que se produce una dependencia, una adicción seguido del síndrome de abstinencia, que es terrible para los muchachos. Entonces, estas son las sustancias que se están introduciendo y ya hay otra superior que el cantanilo. ¿Cantanilo? Sí, que es superior al fentanilo. Yo decía con un grupo conversando, digo, ahorita habrá... Mire eso, qué sí, bueno es que el fentanilo. Me ponga esas imágenes. Sí. Es el fentanilo. Sí, el cantanilo es el segundo. Yo diría que viene el Plox fentanilo, que es superior, porque acuérdense que esta sustancia tiene la ventaja de que se produce en una habitación 6x6, 4x4, con un químico, 2 personas que elaboran, con unos buzos y con pocas químicos elaboran kilos baratos, de fácil acceso y de adicción fácil. Ese es el temor que tienen todas las autoridades de Europa y Estados Unidos, y a nosotros nos toca, ya vimos lo del triángulo. Eso es una cuestión que hay que sentarse y esperar porque puede ocurrir. Las autoridades están haciendo todo lo posible, pero eso no es cuestión de las autoridades. Los químicos y los narcotraficantes van un poquito más adelante que las autoridades en el manejo de estas sustancias. Y eso es peligroso. ¿Y cómo ustedes se dan cuenta, como Hogar que reeduca a una persona que pide ser admitido allá, que esa persona está usando fentanilo? ¿Algún estudio previo o ya quien lo lleva, o si él dice, no, yo soy adicto al fentanilo? ¿Cómo ustedes se dan cuenta si es fentanilo, cocaína o marihuana? Sí, mire, doctor, muy pocas personas adictos vienen con el problema de que tienen la enfermedad. Nosotros nos damos cuenta en la entrevista inicial que se le hace, que es la primera entrevista que tiene con el terapeuta, a ver qué tipo de experimento ha tenido con la sustancia. Cuando
manifiesta unas sensaciones extrañas, diferentes a lo que él usaba usualmente, ya tú empiezas a sospechar de que puede ser que sea fentanilo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un problema y lo tienen las autoridades, que no hay un antidoping rápido aquí en la República Dominicana que no sea en Estados Unidos para hacer la prueba, porque sale un poco costosa. Y casi siempre estos muchachos vienen de puntos de droga, que son muchachos muy pobres, que al ser adictos al fentanilo salen a delinquir para poder comprar la sustancia. Entonces, cuando un muchacho o muere, que muchas veces mueren dentro de los puntos, nadie toma la iniciativa de hacer un estudio, de investigar, ni hay dinero para eso. O sea, hay muchos obstáculos que no permiten llegar al consumo y la calidad y medir el consumo, porque no hay, como decir, quizás las autoridades sí tienen un control y tienen unas variables que pueden manejarlas a través de las detenciones por los aeropuertos, a través de las redes, que las redes, ellos saben que la red oscura se maneja y pueden tener datos, pero no pueden llegarle a todos, porque son redes que se manejan con cierta inteligencia y muy cubiertas y fácil de llegarle. Pero existe el grupo que se está manejando con eso, y ese es un problema muy serio. Don Julio, ¿qué cantidad de personas están solicitando ingreso a Hogar Crea? ¿Están dando ustedes abasto? Usted me decía fuera de cámara que ha aumentado el consumo en la República Dominicana. ¿Cómo se hacen ustedes? Mire, doctor, para que tenga una idea, hace 5 años, la Dirección de Control de Drogas, en un escrito, incautó 246, 48 toneladas de droga. Eso es mucha droga. Wow. 5 años es mucha droga. Si tú lo divides por 12 meses, que son por meses, te das cuenta que es mucha sustancia. Eso no se ve en la posición en que estamos nosotros con el uso de droga. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros somos un programa que somos el más grande, tenemos 5 décadas dando el servicio. Pero cuando llega, sobre todo las mujeres, que las mujeres difícil iban a los programas, pero ya el estigma de que yo soy mujer y van a pensar que yo soy prostituta y van a pensar que yo soy drogadicta, van a pensar todo lo malo habido y por haber, ellos rompieron ese blog y están ya yendo a buscar la ayuda. Y por eso ahora mismo no hay cama para ninguno, ni para los adultos, ni para los niños, ni para las mujeres, mucho más las mujeres. Como tenemos solamente 3, se llena muy rápido el cupo, 3 centros, que ese es un problema que tenemos, doctor Carpio. Que nosotros le pedimos por ahora, el dinero se necesita para todo, pero rápido necesita que esos bienes inmuebles incautados, claro, que nos lo den en usufructo, claro, que no lo necesitamos. Claro, hasta que intervenga una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Sí, correcto, claro, correcto. Entonces, en eso estamos nosotros. Tenemos 2 o 3 en esas condiciones, pero que necesitamos ahora es urgente. Porque hace 5 años tú tenías que salir a buscar a los muchachos para que vengan a tratamiento. Ahora no. Ahora hay que esperar y ponerle visita y educación. Vengan a tanta charla para que vengan a ver si ustedes están en condiciones de aceptar el tratamiento, porque se ha hecho difícil, muy difícil. ¿Y de cuáles estratos sociales van? ¿Mediano, bueno, bajo o alto? Para uno saber más o menos por dónde anda el consumo. ¿O en todos los estratos sociales ya se está viendo ese aumento? Sí, mira. Como todo inicia, la droga al principio era de clase media alta y clase media. Los jóvenes de clase baja, muy difícil entraban al mundo de la droga. Podrían entrar al mundo de la marihuana, de algunos poquitos, alcohol, pero después de la pandemia ha habido un desborde del uso de esa sustancia. Ya tanto pobres, usted ve inclusive muchachos que usted cree que son locos, que están pidiendo en la calle, no son locos nada. Se hacen para poder pedir, para poder penetrar a las personas, para que las personas lo ayuden. Pero todo eso, si tú vas al fondo y le haces una prueba, te das cuenta que son dependientes de sustancias. Y eso es un problema, porque tú dices, bueno, lo de carro, lo que limpian vidrio de carro, los que están por ahí, los liquidistas, todo, porque necesitan dinero para eso. Obviamente la clase alta también, inclusive aquí hay programas de tratamiento que abusan, porque en esta área
se abusa de los padres. Hay programas que cobran un mes 300,000 pesos mensual sin ninguna garantía. Wow. O sea que si ese muchacho a los 5 días dice que no está allá, se va, pero perdió sus 300,000 O sea, que hay pesos. que pagarlo por adelantado. Por adelantado. Entonces, ¿pero qué pasa? Que es que un padre, cuando tiene un hijo en drogadicción, da lo que sea. Sí, señor. Porque eso es muy doloroso. Nada más hay que pasar por la experiencia y ver. Cuando usted habla con una madre que pidiendo un cupo, cuando tú le dices, doña, no hay cupo, y ya a los 3 minutos te convence, porque es que es tan convincente, Sí, no, que y ella es dice, desgarrador. desgarrador. Entonces tú tienes que buscarle rápido a ver dónde tú consigues un puesto para eso. Y esos mismos carros, los inescrupulosos saben que tienen que dar todo el dinero, los padres que pueden dar mucho dinero. Y eso, obviamente, algunos se cansan, dura 3 meses, pero ya no pueden más. Porque ¿quién puede con eso si quizás ese niño tiene más hijos, más hermanos, hay que mantener una casa, pero la situación se está tornando difícil para los ricos y para los pobres, porque nadie está, lo que cobra mucho dinero y no resuelve el problema, y nosotros no tenemos para atender a todas esas personas. La semana pasada presentamos imágenes que nos envió Víctor Arias de 60 personas que recibieron un curso psicoterapéutico aquí en el Ensanche La Fe. Esos cursos se le imparten a internos o a cualquier particular que quiera prevenir que sus hijos, sus vecinos o un club de una junta de vecinos estén en droga. ¿A quiénes se le imparten esos cursos? Sí, nosotros impartimos esos cursos. En principio los teníamos para los patronos. Los patronos tenían un curso, una capacitación para los empleados. Ahí vemos las imágenes. En virtud de que los patronos podían perder cuando un trabajador llega resacado al trabajo, es pérdida para la compañía, o te puede tener un accidente laboral. Hicieron ese programa y nosotros con mucho éxito le damos la atención. Luego empezamos a tratar de que los pacientes nuestros aumentaran la capacidad, los conocimientos que les requiere de qué es la adicción, de qué padece, cómo se detecta cierto tipo de patología, y lo vamos enseñando a esto. Y a los jóvenes de la secundaria le hacemos los cursos, visitamos las escuelas y le damos la atención, le damos los cursos para prepararlos, porque ahí es que está el fundamento de la prevención. Claro. Esos muchachos, antes de que lleguen, que ellos vean qué es lo que pasa con eso, qué es lo que pasa con esos jóvenes, por qué llegan, cómo se tratan, ven que son de sus condiciones sociales igual a ellos y ven en el riesgo que se encuentran. O sea que es una prevención importante que se está yendo en esa área. ¿Se ha reunido usted, ahora que usted habla de educación en las escuelas, con el ministro de Educación, Luis Miguel Decán? ¿Han sido llamados para impartir ese tipo de charlas en las escuelas públicas, en los liceos? Con él directamente no, pero sí con los distritos escolares. Nosotros tenemos buenas relaciones con los distritos escolares y damos constantemente charlas a ellos. Ellos los reciben muy bien, siempre están solicitando muchos servicios de charla porque han visto los resultados de antes y después de recibir una charla. Ya hay muchachos que se acercan al terapeuta y le dicen, mira, yo he fumado marihuana, que antes no se acercaban, yo estoy en esto. Ahí el terapeuta lo jala, lo lleva a su terapia, lo incentiva a que hable más, lo asigna a un psicólogo de los nuestros para que lo acompañe en ese cambio. O sea que el distrito de todo a nivel nacional está contribuyendo mucho, principalmente el área de Santiago, el sur, toda la capital. Son muchos los distritos judiciales que nos están dando. Inclusive el distrito escolar de La Vega tienen auspicio el hogar que era de menores. Y ya menores que entraron con el 8º curso y terminaron su bachillerato estando internos con nosotros. Inclusive algunos ya tienen carrera universitaria que iniciaron. Y eso es un éxito, porque trabajar con menores adictos no es fácil. Ahí vemos una charla en las escuelas. ¿Sí? Sí. Don Julio, dígame una cosa. Usted ha pedido a la Procuradora General de la República esa necesidad que tiene Hogar Crea de disponer de más casas
aunque sea prestada? ¿Usted se ha reunido con doña Jenny Berenice? ¿Ha enviado alguna comunicación informándole la precariedad que tiene Hogar Crea en cuanto a inmuebles? Sí, con doña Berenice no, pero con la magistrada saliente, Doña Miriam. doña Miriam, sí, porque la conocemos hace mucho tiempo. ¿Y cuál fue la receptividad de Y ella? tuvo muy buena la receptividad, pero en ese momento ya ella estaba en el momento de salir de la Procuraduría y no concluimos, pero ella sí lo vio con buen oído, nos ofreció ver los inmuebles que estaban en las condiciones de adquirir la autoridad de la cosa juzgada y concluido, pero en eso no ha habido, pero sí como le planteo, nosotros sí tenemos unas 7 u 8 que de antes del gobierno de este gobierno nos la asignaron. Y eso ha sido una salvación porque son los hogares de mejor calidad, o sea, tenemos en Alameda, tenemos en Baní, tenemos en Balaguer, que nos dio la casa de San Juan de la Maguana, La Vega, o sea, tenemos varios inmuebles de muy alta calidad que lo tenemos asignado y ahí obviamente tenemos un respiro, si se quiere decir. Mire, Reinaldo me manda una pregunta para hablar del aspecto judicial. Definir lo que es traficante, microtraficante y consumidor. Usted como Hogar Crean reciben todo tipo de personas. Sí, mira. Y orientan, porque sí, vemos que usted tiene una buena labor en Capotillo, Simón Bolívar, en esos barrios. Sí. ¿Cómo ustedes detectan esa categoría? Sí, la ley 5088 establece cierta categoría, le da categoría según la posesión Y la esa cantidad. persona y la cantidad, Ajá. sí, correcto. Simple poseedor es aquella persona que la droga que usa, que tiene para su uso y no pasa de 24 miligramos. Después de ahí viene que es de 20 a 250 traficantes y después de ahí en adelante patrocinador. Cada uno tiene sus sanciones. El beneficio en ese entonces lo tienen los simples poseedores, que son la menor escala de 6 posesión. meses a 2 años. Sí, correcto. Que esa es la sanción de 2 meses a 6 años. Pero hay un articulado que lo envía a una junta evaluadora para fines de tratamiento. O sea, siempre que el muchacho lo quiera, esa comisión multidisciplinaria lo evalúa y si él quiere puede ir a tratamiento. Pero obviamente eso pasa a ser letra muerta, porque desde hace como 8 años que ese consejo no se reúne. Que es un error, o sea, una de las cosas que se pide para el cambio de la ley 5088, la ley de drogas, vamos a llamarla así, Ajá. debe ser modificando en beneficio del enfermo y en beneficio de la ciudadanía. Es cierto. No el fin de incautar droga, incautar bienes. La droga incautada está bien y los bienes también, pero que esos bienes pasen a mejor mano, que el Estado, si no tiene dinero para trabajar y ayudar a los programas, de ahí, porque son mucho dinero que hay ahora mismo incautado, que no se han definido su posición, pero sí están ahí. Y sobre todo había el doctor Víctor Castillo en una ocasión, no sé si la resolución está vigente, propuso que los bienes que se pueden depreciar, como los carros, puedan ser vendidos. Así es. Y que esos bienes, que a la vez después si vuelvan y ese fondo lo dan a lo que le pertenezca a un fondo para el infractor y un fondo para la ONG. Y de ahí mantenía, porque como quiera que sea un carro bueno, de alta gama, que se desprecie, no va a servir para nada, que no sea que deba servir para un bien. Claro. Esa es una posición que es lo mismo que los inmuebles. Aquí hay un mueble que tú le ves que están deteriorados, o es un problema de sucesión, de herencia, o es un problema de droga, Así porque mismo. la dejan dañar. ¿Qué mensaje usted le puede dar a los padres? ¿Cuáles son los signos de alerta de que un joven, un adolescente, un niño podría estar en el camino del consumo de droga? ¿Cómo ustedes como especialistas detectan cuándo inicia? O sea, ¿cuáles señales da en la casa? Sí, claro, doctor. Eso dan unas señales inequívocas de que cuando el joven empieza, lo primero que empieza es la junta, los amigos a cambiar, sustituir el amigo por otro,
que no se conocen, con ciertos rasgos en los códigos de vestimenta, en los códigos de hablar, empieza a deserta en la clase, sí. empieza a bajar la nota escolares, empieza a hacer para todos los fines de semana, lo que antes era esporádicamente un fin de semana ir de fiesta, ya cree que todos los fines de semana es obligado que hay que estar de fiesta. Ya tú empiezas a ver ese comportamiento ya habituado, que tú tienes que empezar a entrar en diálogo, empezar por el diálogo, porque la primera es la confianza. Si él no confía en usted, no va a entrar en eso porque cree que usted lo va a castigar, lo va a ridiculizar delante de los amigos, va a haber ciertas acciones que no le van a usted. Usted empieza con el diálogo. Búsquese un profesional que lo pueda ayudar. O sea, el aseo influye cuando por supuesto, cuando el adolescente deja de bañarse, por supuesto, anda sucio, por supuesto, le da lo mismo. Sí, ese olor a cigarrillo, cuando usted ve ese olor a cigarrillo, tufo alcohol en horas que no debe estar en fiesta. Y sobre todo, yo les exhorto a los padres que visiten con más frecuencia las escuelas, que las escuelas, los colegios le pueden dar, ellos tienen asignado un psicólogo de plaza, que usted tiene confianza de él. Miren, ¿cómo está este muchacho? ¿Cómo está la nota? ¿Cómo está el comportamiento? ¿Cómo están los vapers? Porque en todas las escuelas están vapeando todos. Y ya los maestros se hacen los locos, porque no tienen la fuerza moral ni jurídica para enfrentarlo. Entonces por ahí hay que entrar, porque los vapers son muy peligrosos. Porque así como tienen sustancias inofensivas, también hay unos aceites que son ofensivos, que tienen THC, tienen cannabis sativa, que eso es marihuana. Entonces, eso hay que prestarle atención. Don Julio, usted sabe cómo el tiempo en televisión. ¿Qué mensaje final le envía usted a los padres, a la ciudadanía, sobre la labor preventiva y educativa que está llevando a cabo Hogar Crea? Sí, mire, lo más importante es que nos apoyen, porque Hogar Crea con 50 años de labor tiene muchas luces, ha ayudado a muchos jóvenes, están todos ahí, muchos padres se han ayudado, hemos prevenido en las escuelas, a las ONG que están establecidas, ayudarlas, que se acerquen. Cada hogar es un centro de prevención, que si usted puede llevar a su hijo al centro más cercano y sentarse a almorzar, conversar con uno de ellos, se lo va a agradecer su hijo, pero también el muchacho que está en tratamiento, que sabe que hay alguien que le importa, y ese muchacho aprende, y la visita también aprende. Nosotros tenemos en cada hogar, tenemos una cancha para compartirla con los muchachos, siempre vigilando de que no ocurra nada, y hasta la fecha no ha ocurrido nada que atente contra la prevención positiva. Don Julio Manuel Díaz, muchísimas gracias por conversar con nosotros, y está de más decirle que este programa está a disposición de Hogar Crea. Cada vez que tienen una actividad, cada vez que tienen un mensaje de aliento, cada vez que quieren expresarle algo a esa ciudadanía que necesita orientación, a esos padres que no tienen dónde ir, pues este programa está a disposición de ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias. Señores, será pues hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, donde estaremos de nuevo llevándole un resumen de las principales noticias ocurridas durante toda esta semana. Manténgase con la programación regular de su canal 27, Red Nacional de Noticias, y recordarle que este espacio se retransmite hoy a las 8 de la noche por Teleproyecto Canal 20. Hasta el próximo sábado, si Dios lo permite.